volvimos una vez más en el segundo bloque de Fuera de la Caja del día de hoy. Ahí está, ahí acomodamos el retorno. Y la problemática que vamos a tocar ahora la va a desarrollar Andrés García, que lo tenemos acá presente. ¿Cuál es la temática que venís a enseñarnos el día de hoy? Bueno, la temática de hoy es Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico, todo el recorrido a partir del Tratado de Límites de 1881. Lo voy a pasar brevemente porque es un tema bastante amplio, un tema con bastante aristas, que nada, depende mucho de todo el contexto en el que se firmaron los tratados, la verdad. Igual, antes que nada, quería decir que hoy es 29 de mayo, Día del Ejército Nacional. Así que nada, un aplauso. Le mandamos un saludo y un aplauso. Que protege todo nuestro territorio. Por favor, más presupuesto para las Fuerzas Armadas. Sí, por favor. Un país no es soberano si no tiene Fuerzas Armadas preparadas, bien alimentadas, con buen presupuesto, con buen... Totalmente. Una tristeza, estaban permutando membrillo la otra vuelta. Estaban permutando membrillo. Sí, era una tristeza total. Un plan canje. Sí, permutando membrillo, permutando sus tierras, todas sus cosas, todos sus armamentos. Ay, Dios. Los astilleros, 2 astilleros enormes que tenemos en Argentina, que son los más grandes de América Latina, los están vaciando. Ay, Dios mío. Sí. Pero bueno, como es el Día del Ejército Nacional, me tomé el atrevimiento de traer 2 libros justamente escritos. El primero es por el general Julio Mosquera. El general Julio Mosquera es un doctor en ciencia política, es padre de un veterano caído en Malvinas también. Él escribió el libro La conciencia territorial argentina. Y el otro es de Osiris Villegas, el general Osiris Villegas, que este lo escribió en 1984 y este lo escribió en 1994-1984. Bien. El Osiris Villegas fue un militar durante el gobierno de Lanusse. Es medio polémico Osiris Villegas porque por todo lo de la dictadura, gobierno. Sí, obviamente hay que todo lo que hay investigar atrás. su pasado atrás, sí, sus privacidades, pero bueno, no deja de ser un gran pensador geopolítico. Sí, acá ¿verdad? nos importa más que nada la teoría que expone. Claro, Más Hoy que me hizo con trasfondo. su vida. como si en ciencia política no leyéramos a Schmidt, ¿no? Listo, ya También. está. bueno. Al puto de Hayek. ya- Claro, ¿cuál es el problema de que leyamos nuestros propios militares, no? Y lo segundo es sobre un autor llamado Jaime César Lipovetsky, con el prólogo del Monseñor Jorge Novak, que un poco van a hablar los tres de todo lo que es nuestro conflicto territorial con Chile, que no llega a ser tanto un conflicto, pero tampoco llega a estar completamente como salvado, como Sí. no logra determinarse en qué punto queda o de qué manera podemos nosotros avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo decís, cuando asumió Cast, una de las cosas que marcó fue, bueno, todo lo que pasa ahí en el sur, la plataforma antártica y demás, siempre está en disputa un poco. Claro, sí, eso y como que estaba esta idea de que, bueno, si asume Jara, cuál va a ser la relación con Milei, porque una vez ambos se reunieron, se encontraron en un foro económico, si no me equivoco, y Jara no lo saludó. Es más, ni siquiera se paró a saludarlo ni a recibirlo, y siempre quedó como esta enemistad con Milei. Y un poco como que se daban estas ideas de, bueno, vamos a tener un conflicto con Chile, qué va a pasar con la cordillera de los Andes, qué va a pasar con el estrecho de Magallanes, qué va a pasar con las islas Cabo de Hornos, y cuál es la posición de Chile con las Islas Malvinas, ¿no? Sabemos que en las Islas Malvinas, más que nada, no solo hay ingleses, sino que incluso hay chilenos, uruguayos, un poco brasileros, africanos también. Así que nada, comenzamos con el señor Mosquera. Julio Mosquera va a decir que va a relatar que durante la década del 80 nuestros dirigentes, nuestra élite, no tenían tan desarrollado lo que es la conciencia argentina, la conciencia territorial argentina. No tenían tanta idea de que, bueno, la Argentina es un país enorme, es un país con una cantidad enorme de territorio, un mar territorial bastante enorme, una proyección hacia la Antártida, que no podían entender cómo es que dejaron que los chilenos puedan negociar todas las islas debajo de Ushuaia, es decir, todas las islas atlánticas, todas las que están acá abajo.
Claro. A ver si se puede mostrar en la camarita, ¿se puede? tal vez. Ah. Tal vez en la Tenemos un nuestra se ve un mapitas poquito igual, mejor. ¿no? Podemos- Tenemos unos mapitas también. ¿Podemos dejar algún mapita puesto en la pantalla así? Cualquiera de los dos que pasé. Pero, bueno, claro, todos esos mapas que están, todas esas islas que están debajo de Tierra del Fuego, justo arriba del pasaje de Drake o arriba de la Antártida, todo eso se trató en el Tratado de 1881 entre Argentina y Chile. Julio Mosquera va a decir, primero va a introducir con un concepto de patria, él va a decir que la patria es el espacio territorial, el espacio natal donde vivimos, va a darle una característica más religiosa de que cómo no va a ser importante el lugar donde nacimos si Dios justamente nos fijó un espacio, un territorio donde cumplir nuestra misión acá en la vida. Entonces, cómo no va a ser importante. Va a criticar el Tratado de 1881 justo por esta falta de conciencia territorial de nuestros dirigentes. Va a criticar el Tratado de 1984, va a criticar el Tratado de 1893, que es un protocolo que busca reafirmar el Tratado de 1881, pero que va a decir que se tarda mucho entre 1881 y 1893 en firmarse el protocolo, en aclarar las dudas que quedaron de 1881, y que durante esos años lo que hace Chile es poner al señor, el perito Arana, si no me equivoco, para que delimiten mejor cuáles son las islas y cuál es el territorio que separa a la Argentina de Chile. Y eso le va a jugar en contra a Argentina, porque ahí es donde el perito como que divide todo lo que es la parte oeste de Ushuaia, todo lo que es el estrecho de Magallanes, todo lo que es Punta Arenas, todo lo que es el fuerte Bulnes, y por sobre todo lo que es las islas del Atlántico Sur, lo que se va a debatir, lo que va a criticar Julio Mosquera es cómo dejamos que la clase dirigente, como argentinos dejamos que los chilenos se queden con todas las islas, lo que es Cabo de Hornos, todo lo que son las islas atlánticas, porque si el lema era Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico, ¿por qué los chilenos siguen teniendo las islas bañadas en costas atlánticas? Claro, ahí te paro un segundito. Esto, el tratado de 1881, ¿no? Y de 1893, los dos, la razón por la cual se delimita de esta manera es más que nada por imposibilidad de Argentina de poder debatir este tema, ¿o por qué se da así? Se da por, bueno, justamente Jaime César Lipovetsky va a decir, todas estas críticas que hacen Osiris Villegas o Julio Mosquera no son válidas. ¿Por qué? Porque nuestra clase dirigente, o todo el mundo en realidad, no tenía mucha idea de qué había debajo de la pampa húmeda, qué era la Patagonia. Es más, Jaime va a citar muchos textos en los que se hablaba de que Argentina tenía las zonas limítrofes de la Argentina, que rodeaban la Argentina, era Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Patagonia. Tomaban a la Patagonia como un lugar desconocido, o incluso otra nación, otro estado. No lo reclamaban como argentino, sino era algo desconocido, era algo que pisaban. Era algo bastante desconocido, entonces, ¿cómo no la dirigencia política de ese entonces no va a tener en cuenta de que 100 años después eso iba a ser una estrategia, un lugar geopolítico bastante importante? O sea, realmente no es culpa de la dirigencia política, no es culpa de Roca, que incluso ha tenido una fuerte injerencia a todo lo que es la Patagonia, y que yo creo que sin duda hubiese propiciado tener las islas del Atlántico Sur si así lo hubiese querido. Claro, es algo más de época entonces. Claro, yo creo, eso es lo que dice Lipovetsky. Después Julio Mosquera va un poco más allá, y Villegas también, diciendo, bueno, no solo se tardaron muchos años en ratificar el Tratado de 1881 pasando a 1893, sino que incluso 100 años después permiten que Inglaterra forme parte del arbitraje para lo que es el canal de Beagle. El canal del Beagle es toda la distancia entre el punto de Santa Cruz, el punto final y abajo, hasta una parte
hasta las costas de Tierra del Fuego, la puntita. Esas puntitas que parecen que están juntas, Sí. pero que no, que son más de 9 kilómetros, si no me equivoco. Es la boca del Estrecho de Magallanes. Ahí va. Y a partir de la boca del Estrecho de Magallanes es donde se pasa por el canal de Beagle. Lo que va a decir Osiris Villegas es cómo es que dejamos que Inglaterra forme parte del arbitraje de ese territorio, que es donde saca también su título Disparen sobre el Beagle, que Polémico. Sí. Polémico título, pero bueno, tiene sentido teniendo en cuenta lo que estás contando. Sí, total. Y después Argentina un poco como que permite eso. Y después sucede otro arbitraje, que es el de 1984, en el que toma lugar la sede pontificia, el gran Papa Juan Pablo II, que trae un cardenal desde el Vaticano llamado Zamoré, el cardenal Zamoré, en el que viaja tanto a Santiago, a Chile, como acá a Buenos Aires, para tantear el terreno y para ver, bueno, cuáles son los puntos de vista de estos dos estados, de estos dos países. Después de un tiempo, se lleva el Papa Juan Pablo II, declara que las islas del Atlántico Sur terminan siendo de Chile, el canal de Beagle termina siendo de Chile, y todo lo que es el oeste del Estrecho de Magallanes también termina siendo de Chile. ¿Y esto va más por un orden geopolítico o va por directamente evidencial de ellos vieron los tratados viejos, que era lo que habías dicho, y dijeron, bueno, seguimos con esto? Lo que dice Juan Pablo II es, bueno, como vamos a rectificar lo que hice en 1881 y 1893, pero vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de costa seca. Es decir, que el límite va a ser el mar, Ok. no va a ser una costa. ¿Por qué? Porque esto le permite tener una buena división, pero tampoco compromete el territorio argentino. Es decir, lo que hace Juan Pablo II es decir, bueno, hasta este punto del mar pertenece a Chile y a partir de este punto le pertenece a Argentina. Muy bien, gracias. Claro, es por eso que la línea se establece un poco después de abajo del Cabo de los Hornos, ¿no? Claro, total. Lo que va a decir Argentina es, o lo que van a decir Osiris Villegas, es este concepto no es válido, este concepto de costa seca o mar patrimonial no es válido. ¿Por qué? Porque no es válido en el derecho internacional. Es decir, si yo me quedo con una parte del mar patrimonial, puedo entonces reclamar las 200 millas después, Claro. como le pasa a cualquier territorio. Lo que va a decir Lipovetsky en contra de Villegas es, no, justamente se trata de poner un límite, pero que no pases el mar, que no comprometas el mar territorial de Argentina. A lo que Osiris Villegas lo va a decir, Chile ha tratado durante mucho tiempo, ha tenido una política expansionista durante mucho tiempo. Ha llevado a cabo la guerra contra Bolivia, contra Perú, a la que Argentina incluso tomó una postura bastante pacifista al declarar su neutralidad. Osiris Villegas y Julio Mosquera van a criticar esa postura pacifista porque permitió el reclamo expansionista de Chile, y va a decir que también esta postura no solo hizo que la Argentina quede mal con Perú y Bolivia, porque no se metió en la guerra y no los defendió, sino que incluso hizo quedar mal con Chile, porque Chile se dio cuenta que la Argentina estaba a favor en realidad de Perú y Bolivia. Pero no se quiso meter porque no se quiso Porque meter. llevaría algo terrible. O sea, Claro. serían 4 países de la región, Argentina siendo increíblemente grande comparado con los otros y... Claro, podría llevar algo totalmente. Entonces como que quedaron todas esas cosas, los 3 países medio enojados con la Argentina. Y a lo que Osiris Villegas va a decir, nuestra política exterior ha tomado
este pacifismo y lo ha convertido en una especie de política estatal durante la que la Argentina no pelea o no se arma militarmente, por lo tanto la defensa pasó a ser más defensiva que ofensiva, y que justamente la guerra de Malvinas un poco lo trae a colación, y la guerra del Chaco-Paraguay también, nuestra relación con el Río de la Plata, con Uruguay también. Osiris Villegas y Julio Mosquera van a hablar de que la Argentina desde 1810 o desde 1816 o desde 1853 ha perdido más territorio del que ha ganado, con todas estas diferencias que tuvo con los países limítrofes, y que si dejamos que Chile obtenga la boca oriental del Estrecho Magallanes, vamos a permitir entonces de que Chile se proyecte hacia el Atlántico, que es lo que decía el Tratado de 1081, y que eso corta, por lo tanto, nuestra acceso hacia Tierra del Fuego, corta nuestro acceso a la Antártida y corta nuestro acceso a las Islas Malvinas. Sí, uno pensaría entonces que lo que hay que hacer es directamente establecer orden acá y no mostrarse pacifista. Que bueno, es lo que estaría sucediendo ahora, relativamente hablando, ¿no? Es que sí y no. En realidad, en 1881, lo que va a decir Lipovetsky, que es quien está en contra de Mosquera y Villegas, es que a la Argentina le corresponden las islas de Hornos. Le corresponden las islas de Hornos porque son los más son islas bañadas en el Atlántico Sur, pero lo que no le corresponde son las islas que están de este lado de Hornos, que son las Newton, las Lennox, si no me equivoco. Claro, bueno, ahí lo tenemos bastante bien marcado en el mapa, ¿no? Claro, sí. Al lado de Cabo de Hornos, del lado rosa de Chile, están las islas, son islas más chiquitas en las que Chile ya ha tenido población. Por lo tanto, Lipovetsky va a decir, no le corresponde a la Argentina reclamar estas islas, que si bien están dentro del Atlántico Sur, ya tenían población. Entonces esto como que esta postura pacifista que Julio Mosquera y Osiris critican, Lipovetsky va a decir, está bien que tengamos una postura pacifista, porque no... Ya hay población ahí. Claro, ya hay población, y todas estas críticas que le hacen al Papa y a la Santa Sede vienen de personas muy liberales y completamente belicistas. Ahí va. Entra en todo caso acá la postura de... ¿cómo se dice? ¡Ay, se me fue! ¿Se trata de los pueblos? La autodeterminación de los pueblos. Yo tengo entendido que lo que Lipovetsky quiere decir es justamente esto. Si Chile ya estaba con ya tenía población en esas islas, entonces le corresponden a Chile. Claro. Pero... O sea, si estamos a favor, o bueno, no estamos a favor, está a favor el autor de la autodeterminación de los pueblos en este sentido. Lo que es Lipovetsky, sí. Pero aún así no... Pero porque son chilenos. Otra cosa es otra cosa es la población implantada en Malvinas, que te la traen. Claro, es algo diferente. En barcos. Sí. Sobre todo porque está bastante delimitado ahí el hecho de que le pertenece a Argentina por estar en el mar argentino. Claro, entonces, además la Patagonia en ese momento no era una tierra completamente habitada, digamos, en ceros, y había mucho indígena también, que los tres autores tampoco es que... ¿Los tienen mucho en cuenta? Sí, no las tienen en cuenta. Como que está esa idea de que no estaban habitadas entonces, si había indígenas. Claro. Porque no son del Estado argentino, son argentinos. Claro. Tampoco son chilenos. Es un espacio gris. Total. Tengo entendido que siguen teniendo problemas los chilenos con los mapuches. Hasta ahí. De cierta manera, sobre todo porque ahí pasa esto de que hay pueblos originarios que tienen su territorio ya establecido en ciertas para ciertos mí lugares, ciertas regiones. La idea es bueno, te voy a dejar vivir acá. Claramente los indígenas cuidan la tierra, todo eso, y funcionan más que nada como una defensa contra el enemigo externo, ¿no? Por ejemplo, bueno,
Argentina no va a invadir porque hay población, ¿entendés? Entonces funcionan como una especie de trampa, los pueblos, Claro. digamos. Pero ahora con Kast no sé en qué quedará eso, porque Kast tampoco es que los quiere. Sí, más que nada, como para ir cerrando un poco, ¿qué conclusión podés dar vos de la actualidad, sobre todo? ¿Cómo puede desarrollarse esto? Y mira, este siglo, por lo menos en 2019, está lo que hizo CFK, Cristina Fernández de Kirchner, que en 2019 elaboró lo que es la plataforma continental a través de la implementación de la ley del mapa continental, que lo hizo obligatorio para todas las escuelas, en el que ella delimita todo lo que es la plataforma continental, nuestro mar territorial, nuestra proyección hacia la Antártida, les otorga las islas del Atlántico Sur debajo de Ushuaia a Chile, pero justamente toma esta idea de que, bueno, son de ustedes las islas, pero no van más allá del mar territorial. Por lo tanto, es nuestra Antártida. Claro, o sea, todo. Claro, es todo nuestro. Lo que Chile justamente decía, no, si son nuestras islas y si son nuestro mar, entonces es nuestra Antártida. Claro, si me marcas una línea, que vaya hacia abajo la línea. Claro. Directamente, es lo que dicen ellos. Sí, total. Y Cristina hizo todo esto de manera bastante rápida, que es lo que critica por lo menos el ministro de Relaciones Exteriores chileno, que ya me olvidé el nombre. Mientras Chile tenía otras prioridades, creo que en ese momento estaba Bachelet, y tomó más tiempo de limitar su propia geografía. Entonces Cristina lo mandó a la ONU y la ONU lo aprobó. Bien, perfecto. Primereado te fuiste. Amor, Totalmente. ya está. Pero eso no cuenta como un reconocimiento de la ONU a un territorio. Por eso. Ahí va. Claro. Bueno, entonces podemos decir que está en stand-by. Está en stand-by. Está en un stand-by total. Por el momento. Y depende mucho, sobre todo, del cambio de política estatal que puede llegar a haber en los gobiernos, en los ambos gobiernos, sobre todo teniendo en cuenta el vuelco hacia la ultraderecha que hay. Total, lo que va a decir Mosquera es que, bueno, depende más que nada de nuestra diplomacia, depende de nuestra conciencia y depende de los dirigentes que tengamos, si no son tan cipayos como para entregar Sí. territorio a personas extranjeras. Bueno, eso nos va a quedar para el futuro. Sí, pero bueno. Ahí nos va a quedar como duda. Muchísimas Pero gracias, Andy. Muchas gracias, Andy. Gracias.